¿no es cierto?, donde somos los que somos, estamos los que estamos, ¿no es cierto? Y damos gracias al Señor por mis hermanos que están. Amén. Yo siempre digo, no hay que quejarse por los que no están. Normalmente siempre en alguna oportunidad en las reuniones de apoderados o en cualquier parte donde usted va, se retan a los que siempre van. Pues no, aquí damos gracias al Señor por los hermanos que están. ¿Ah? Y los que no están, bueno, pedimos y clamamos al Señor para que un día también tengan ese sentir, esa necesidad, ese compromiso, ¿no es cierto?, de poder estar. Porque el apóstol Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que no debemos dejar de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Pues entonces damos gracias al Señor porque nos da ese anhelo de poder congregarnos, y a través de congregarnos el Señor nos educa, nos instruye a través de la palabra del Señor. Por eso que tenemos que congregarnos, no es otro motivo, de instruirnos en la palabra del Señor, crecer en ella, ¿no es cierto?, para que nuestro nivel espiritual suba, vaya creciendo y lleguemos, como dice el apóstol, a la madurez, a la altura de un varón, de una mujer perfecta en el Señor. Y cuando llegue ese día, lo más seguro que no vamos a estar acá. Amén. Bien, mis hermanos, ahí está proyectado, ¿no es cierto?, el texto que hemos leído para mis hermanos que llegaron con posterioridad, ¿no es cierto? Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Muchas veces nos preguntamos, o alguien se pregunta por ahí, si le gustaría tener algún problema. Antiguamente yo escuchaba algunos hermanos antiguos, ¿no es cierto?, que decían, mándame una prueba, Señor, ¿no es cierto?, para poder resistir, para poder saber que tú estás conmigo. Y la verdad es que nadie cuando está en la prueba está contento, o nadie desea una prueba en su vida personal, familiar, económica, en su vida, en su área de salud, ¿no es cierto? Porque no estamos diseñados para estar en la prueba. El gran Job, uno de los escritores, uno de los antiguos hombres del Señor, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, nos habla de la importancia de lo que significa es poder pasar la prueba, pero con el Señor. No tenía ninguna necesidad Job de poder estar en la prueba. Era los más ricos del Oriente, era la persona más bendecida económicamente, pero dice que fue permitido por Dios que Satanás lo zarandeara para poder resistir, ¿no es cierto?, para que Satanás pudiera tocar, pero Dios le dijo, no será permitido que le toque su corazón, su alma, ¿no es cierto? Y Satanás le tocó, le quitó sus hijos, le quitó sus posesiones materiales, le quitó todo, e incluso dice la Escritura que en la peor circunstancia con una teja se rascaba, porque hasta la lepra le había llegado a él, su piel desgarrada totalmente, y en esa circunstancia él decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Son casos puntuales en las Escrituras, pero que hoy día no tiene que ver con este texto que hemos leído y que está ahí en pantalla, en relación a este gran hombre de Dios llamado Pablo, en la antigüedad Saulo de Tarso, en la cual este hombre dice que, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de la cual en 3 oportunidades he rogado al Señor que lo quite de mí. Por lo cual, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La pregunta es, ¿quién de nosotros está en condiciones de gozarse en las afrentas, en las pruebas, en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos complicados, en las debilidades? ¿Quién de nosotros está a lo mejor apto para glorificar al Señor y gozarse en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias? Yo creo que ninguno de nosotros estamos capacitados para gozarnos cuando estamos pasando la prueba o la dificultad. Por eso que he titulado este sermón, ¿cómo reaccionar ante la adversidad? En este texto, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo nos alienta, nos motiva, nos exhorta en que en 3 oportunidades había pedido al Señor que le quitara este, ¿no es cierto?, aguijón, que según los teólogos era una enfermedad que le afectaba su vista principalmente. Y le había pedido al Señor en 3 oportunidades que le sacara este aguijón. Muchas veces nosotros estamos en la dificultad, estamos en la adversidad, pero ninguno de nosotros queremos escoger llegar a ese momento. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en la prueba, hemos estado en la enfermedad, hemos estado en la situación económica complicada o difícil, hemos estado en una situación familiar quizás, en situaciones bien complejas? Ninguno de nosotros hemos elegido ese momento, pero sin lugar a duda el Señor quiere que en esta noche, en medio del dolor, en medio del momento difícil, en medio del momento de la adversidad, podamos decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en el versículo 10, que dice: en todas estas circunstancias y en angustia y en estas persecuciones, ¿no es cierto?, digo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad. Pues vivimos en un mundo complejo, difícil, lleno de pecado, lleno de maldad. Personas que andan con maldad, familiares que de repente alguien puede decir: no tengo problemas en el trabajo, no tengo problemas a lo mejor en la iglesia, pero de repente tenemos problemas en nuestras propias familias que muchas veces se nos presentan sobre nuestra vida. Bajo este concepto, el apóstol y el escritor sagrado nos habla que en medio de la adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad, el cual puede incluir muchas veces angustias, problemas, pruebas e incluso decepciones de la vida. Muchas veces creemos que nosotros, por ser cristianos, somos personas que no nos puede dar en algún momento un estado de depresión. Hermanos amados, el gran hombre de Dios, Elías, también tuvo depresión. ¿Por qué? Porque vienen problemas en medio de la dificultad que no estamos diseñados para poder aguantar, para poder salir adelante en ese problema de enfermedad que se nos viene. Cuando fallece un familiar, nadie está preparado para que ese familiar se vaya de un momento a otro. Y cuando se va, viene la angustia, viene el dolor, viene el momento de la adversidad. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, solamente en ese momento del problema, de la enfermedad, de la situación complicada, lo único que podemos decir: Señor, en medio de este problema, solamente tú me puedes hacer fuerte. No hay otra alternativa en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Se ha glorificado el nombre del Señor. Qué importante es poder entender que la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor,
nos da muchos ejemplos de hombres que pasaron la dificultad. Si hoy día usted está pasando una prueba, si hoy día usted está pasando una dificultad, si hoy día se le ha venido la noche encima sobre su vida, le quiero decir que no es el primero, ni tampoco va a ser el último, porque muchos hombres llenos de fe, héroes de la fe de Hebreos 11, también fueron afectos a los problemas, a las dificultades. Se ha glorificado el nombre del Señor en esta noche. La Biblia nos enseña y nos da a entender que estos hombres de Hebreos 11, de la galería de los hombres de la fe, fueron hombres que enfrentaron adversidades y que descubrieron que Dios las usó para bendecir sus vidas. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Quién podría de nosotros decir: estoy en la prueba, pastor, estoy en la dificultad, se me ha venido la noche encima, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro? Podría decir usted: pero yo sé que el Señor me va a bendecir. Hermanos amados en el Señor, en medio de la prueba, después de la tormenta, viene la calma, porque el Señor no es deudor de nadie. Gloria sea al Señor para siempre. José sufrió la traición de sus hermanos. José, este joven, ¿no es cierto?, querido y amado por su padre, fue vendido por sus propios hermanos. ¿Qué le diría a usted que en este tiempo alguien lo vendiera, lo traicionara a usted? José tuvo que experimentar el dolor de sus propios hermanos de carne cuando lo tiraron a una cisterna sin agua. Y me imagino yo que él gritaba hacia arriba y le decía: hermanos, me da la impresión, me pongo en ese momento: hermanos, sáquenme de aquí. Más, dice que eran tantos los quejidos de este joven que algunos corrían para allá, pero no querían deshacerse de él porque su padre lo amaba más que los demás hermanos. Vieron una columna de ismaelitas que iba pasando y dice la Escritura que sus propios hermanos lo vendieron como esclavos. Yo creo que ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Es importante entonces entender que a través de la prueba, a través de la dificultad, este gran hombre llamado José, a los 30 años de edad, fue el segundo después de Faraón. Tuvo que pasar la prueba primero, tuvo que ir, ¿no es cierto?, como esclavo a Egipto, y ahí lo compró Potifar, lo llevó, se le levantó una calumnia, ¿no es cierto?, huyó, pero en esa circunstancia, en medio de la cárcel, en medio de la situación difícil, donde estaba la podredumbre, la escoria, en ese lugar terrible, hermanos amados, de ese lugar Dios lo exaltó, pero tuvo que pasar la adversidad, tuvo que pasar la prueba, tuvo que estar ahí en medio de la cochinada, en medio de la pobreza misma. En esa circunstancia su cuerpo, ¿no es cierto?, fue para que no se fuera desmedido en forma, como dijo Pablo, en forma desmedida, ¿no es cierto? El Señor, Dios Todopoderoso, le permitió llegar a ese momento para cuando fue el segundo después de Faraón y llegaron sus hermanos, él fuera el proveedor. ¿Y qué dijo José en esa circunstancia? Hermano, esto que me fue dado no es problema de ustedes, Dios lo permitió para bendecir a mi querido pueblo. Sea glorificado el nombre del Señor. Muchas veces no entendemos el concepto de la prueba, el concepto de la adversidad, el concepto de la situación complicada y difícil. Oh, mi pastor, me pasó esto otro. Y tenemos tantos casos en hermanos de nuestras congregaciones que de repente han pasado la prueba, sus familias se han desintegrado y en medio del dolor creemos que no lo vamos a poder resistir. Pero les digo en esta noche, tenemos a un Dios todopoderoso y podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Hermano amado que estás en esta noche, del polvo el Señor te levantará. Gloria sea al Señor para siempre. Como nos recordara Moisés, este gran hombre de Dios que hoy día se ha hecho, ¿no es cierto?, bien conocido a través de la televisión acá en Chile, que estuvo fugitivo por matar a un egipcio.
Y tuvo que estar, ¿no es cierto?, en el desierto 40 años fugitivo. En medio del dolor, en medio de ese problema, arrancando porque él creía que lo iban a matar, ¿no es cierto?, para poder llevarlo nuevamente a Egipto, donde Faraón había dado una orden, un edicto, que era muerte y muerte, ¿no es cierto?, ahí de inmediato. Tuvo que estar en el desierto, pero en medio del desierto, donde no había nada, donde a lo mejor no estaba con su familia, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en ese momento complicado y difícil, ¿no es cierto? Dice que vio una zarza ardiente y la presencia del Señor estaba ahí, y entendió que en medio de la prueba Moisés no estaba solo. Había un plan de Dios para él, para sacar como libertador al pueblo de Israel. Glorificado sea el Señor para siempre. Siempre hay un propósito cuando estamos en la prueba. Siempre hay un propósito cuando estamos en la dificultad. Oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Salgo de una, entro en otra, no puedo arribar, no puedo salir. Hermano amado, no es por qué, para qué. Siempre hay un para qué. Dios tiene un plan, un propósito, para que así como Pablo, no te cedas desmedidamente, sino que entiendas el concepto que toda la honra, toda la gloria, todo el imperio, toda la alabanza no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Otro héroe de la fe como David. David pasó muchos años huyendo de Saúl. Saúl lo único que quería era matarlo, porque le entró un celo ciego, que lo único que quería era que él sabía que había un hombre que se llamaba David, que le había quitado su reino, ya que el profeta lo había ungido, ¿no es cierto?, muy niño, como rey de Israel. Y cuando le entró el celo, lo único que quería era perseguirlo por todo Israel para darle muerte. Estuvo muchas veces en el destierro, muchas veces en las montañas, sin agua, sin comida, sin provisiones, a lo mejor durmiendo, ¿no es cierto?, en las mismas cuevas. Pero de ahí el Señor lo guardó, el Señor lo protegió. En medio de la pobreza misma había un propósito del Señor para que este hombre fuera el rey de Israel. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Era necesario, porque iba a ser el rey más prominente, el rey más importante del pueblo de Israel. Pero tuvo que estar en el desierto, tuvo que estar en las cuevas, tuvo que huir a las montañas. Sea bendito el nombre del Señor. Esther, otra mujer de la palabra del Señor. Esta varona de Dios fue una exiliada judía, hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia y la usó para usar al pueblo de Israel. Tuvo que pasar circunstancias, tuvo que pasar necesidades, tuvo que pasar adversidades, pero al final había un propósito de Dios para la vida de Esther, que fuera, ¿no es cierto?, una de las reinas de Persia para ayudar al pueblo de Israel. ¿Cómo no recordar a Daniel? Daniel, que a los 16 años de edad fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel, que verdaderamente Dios lo usó, ¿no es cierto?, para que fuera el consejero no solamente de un rey, sino que de 3 reyes, fuera el asesor, el consejero. Pero él, dice la palabra, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fue promovido por el rey a una alta posición, pero tuvo que ser llevado esclavo a los 16 años de edad. Muchas veces creemos, cuando viene la prueba y cuando dicen ustedes, los niños tienen que irse exiliados a Babilonia, creemos y no vemos nunca nada más. Oh, se nos viene la noche encima, ¿qué pasará? Pero detrás de esa prueba, detrás de esa dificultad, está la mano del Señor, que no te va a dejar, que no te va a abandonar, porque bajo sus alas, como cantábamos recién, estamos seguros. Sea bendito el nombre del Señor. Los discípulos de Jesús sufrieron persecución. Fueron perseguidos por uno de los imperios más relevantes en la historia de
¿no es cierto?, de toda la humanidad. Fueron perseguidos, sufrieron escarnio, pero Dios usó esa adversidad para diseminar, para avanzar el cristianismo a lo largo del mundo romano. ¿Cuántos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva tuvieron que dar su vida en los circos romanos? ¿Cuántos de nuestros hermanos tuvieron que decir, ¿no es cierto?, prefiero a Cristo por sobre César y morir quemado en una hoguera? ¿Cuántos de nuestros hermanos como Pedro tuvo que decir, no soy digno de morir como murió el carpintero de Galilea y murió crucificado con la cabeza al revés? ¿Cuántos murieron así como Pablo, el mismo Pablo que fue, ¿no es cierto?, su cabeza, ¿no es cierto?, fue cortada porque verdaderamente entendía que venían momentos complicados y difíciles. Estimados hermanos en el Señor, si en esta noche has venido a esta congregación y estás pasando alguna prueba, estás pasando alguna adversidad, como dice el apóstol Pablo, has pedido al Señor, Señor, ¿ya hasta cuándo? No puedo más resistir esta adversidad, esta prueba. En el nombre del Señor, el Señor en esta noche te dice, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que cuando digas, ¿no es cierto?, soy fuerte, cuando digas eso verdaderamente es cuando uno necesita más de la presencia del Señor. Sea glorificado el nombre del Señor. Estimados hermanos, qué importante es comprender que la adversidad puede venir a ser una bendición de Dios en el momento de la dificultad. Nadie la puede entender. Y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué voy a hacer? Mi esposo se fue, quedé sin trabajo, me viene esta enfermedad, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la palabra del Señor te dice, nuestro socorro no viene del contacto, nuestro socorro no viene del alcalde, nuestro socorro no viene del pastor o del hermano, nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces cerramos el blanco? ¿Cuántas veces queríamos al contacto? Vamos para allá, voy a hacer esto otro para poder salir de la adversidad del problema. Y nunca has ido a la rodilla, a la presencia del Señor, a clamar al Señor misericordia, a decirle, Señor, no puedo más. Señor, quita esta adversidad como lo hizo Pablo. En 3 oportunidades le dijo, Señor, no puedo resistir esta enfermedad. Pero el Señor le contestó, Pablo, ¿no sabes que mi poder se perfecciona en tu prueba, en tu debilidad? Porque cuando eres débil, eres fuerte en el Señor. Amén, gloria sea al Señor. Muchas veces creemos que la situación la vamos a arreglar de una manera, que la situación X la vamos a arreglar de otra manera. Hermanos amados, muchas veces es permitido por el Señor estar en la prueba, estar ahí en medio de las manos del alfarero que te está moldeando, te está haciendo de nuevo y tú no quieres entender que es un propósito del Señor. El Señor te está moldeando tu vida, moldeando tu carácter, y ahí está, y te mete a la masa, y te mete a la masa, y te mete a la masa. El Señor te dice, hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estamos ahí decimos, Señor, no doy más. Ahí está el Señor, nuestro Dios todopoderoso, para asistirte, para bendecirte, para levantarte, para fortalecerte, porque el Señor es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. La adversidad puede venir a ser una bendición de Dios si reaccionamos de la misma manera que lo reaccionó el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Como consecuencia de estas grandes revelaciones que recibió el Señor, también le dio un aguijón, siendo el apóstol más prominente, el más intelectual, el más capacitado, fariseo, hijo de fariseo, un intelectual de la época. Pero ¿sabe qué? Dios
el Señor le dio este aguijón que lo atormentaba y lo atormentaba. Yo creo, hermano, que tiene que haber sido tan complicado para el apóstol, que le había pedido: Señor, ya no doy más. Quítame, Señor, quítame este aguijón que me atormenta y no me deja predicar el evangelio, porque lo único que quería él, tener vida y salud para predicar el evangelio del Señor. Pero el Señor le respondió: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sea glorificado el nombre del Señor. A lo mejor puedes tener y solucionar el problema económico. Puedes solucionar el problema a lo mejor de enfermedad. Puedes solucionar el problema a lo mejor que te afecta. Pero eso no te va a servir nada si no reposa sobre ti el poder de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. El apóstol le pidió a Dios en esta oportunidad, en 3 ocasiones, que esto fuera quitado de su vida. Pero él respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que Pablo respondió: por tanto, dice el versículo 9, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Creo que ninguno de nosotros estamos en condiciones para decir: me voy a gloriar en la prueba, me voy a gloriar en la enfermedad, me voy a gloriar en esta circunstancia complicada, difícil que estoy viviendo. Pero el Señor, con su ayuda, el Señor nos ayuda a seguir adelante. Muchas veces nos encontramos con 2 respuestas cuando estamos pasando la prueba o la dificultad. La primera es que en medio de la aflicción, algunos creyentes, algunas personas reaccionen y se alejan de Dios. Una vez escuché por ahí: no, pastor, no voy a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que cada vez que me acerco a la iglesia me vienen todos los problemas. No supo dar una lectura clara a esta palabra. Por eso que el Señor ha colocado en esta noche esta palabra, para que si usted está pasando la prueba, la dificultad, no se aleje del Señor, no deje de orar, no deje de tener intimidad. Con todo lo contrario, mientras más grande es la prueba, más intimidad con el Señor, porque cuando la prueba viene, nosotros somos fuertes en medio de la debilidad. El Señor nos fortalece, el Señor suple nuestras necesidades. Algunos se alejan de Dios. Si el Señor no llena sus expectativas, muchas veces, ¿cuántas personas llegan a las congregaciones con problemas para que sus problemas sean solucionados? Algunos se sienten decepcionados y se van. Dudan de la existencia del Señor. Mire, como si dicen que es Dios y no me soluciona este problema. ¿Cómo tanto tiempo, pastor o mi pastor, que tengo esta situación y no puedo salir adelante? Hermano amado, no es culpa del Señor. Muchas veces nosotros mismos somos los culpables de retener la bendición del Señor. Dudan de la asistencia del Señor. Como ven que ha permitido que la adversidad toque nuestras vidas, se pregunta si Él es tan, ¿no es cierto?, fiel como la Biblia lo describe. Culpan algunos a Dios. Pero mira, Señor, lo que me has mandado. Mira, Señor, esto. Y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos en medio de la prueba, en medio del dolor. Y si algún hermano no lo ha vivido todavía, cuando venga esa prueba, cuando venga ese dolor, no te olvides de esta palabra. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿no es cierto?, no reniegues contra Dios, sino que le dices, dígale: Señor, ayúdame, porque después de esto tú tienes un plan para mi vida. Sea bendito el nombre del Señor. Algunos culpan a Dios. ¿Cómo si es Dios? ¿Cómo no evitó esto? Me recuerdo que una vez había una persona cristiana, se suponía que era cristiana, pero le duró hasta que tuvo una prueba con un familiar y ese familiar falleció.
y después renegó contra Dios. Pero ¿cómo si es Dios? ¿Cómo iba a permitir esto? Si es Dios, ¿cómo iba a permitir que me pasara esto o lo otro o aquí o allá? Podemos decir en medio de la prueba, en medio de la dificultad, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Cuando se nos va algún familiar, no estamos diseñados para decir Dios dio, Dios quitó. Pero en medio de esa prueba, hermano, cuando se vaya un familiar cercano a nosotros, como fueron nuestros padres, ¿no es cierto? Tú puedas estar con la paz del Señor. Dios dio, Dios quitó. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Sea bendito el nombre del Señor. Algunos rechazan la palabra del Señor. Cuando las personas desconocen las enseñanzas de la palabra de Dios y sus expectativas no son llenadas, llegan a pensar que el Señor no cumple sus promesas, porque hay muchas promesas del Señor. Pero el problema, estimados hermanos, el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en la interpretación que muchas veces le damos a su palabra. Algunas personas cultivan odio y enojo porque sus problemas o sus peticiones no son contestadas. El resultado de esta reacción es ira, mucha ira y aún más grande, la cual los lleva a la amargura, y esta amargura la que puede envenenar cada aspecto de su vida y trae miseria a cada persona. Se alejan del Señor y empiezan a morir lentamente su vida espiritual. Algunos desperdician su vida. Aquellos que se alejan de Dios y de su palabra renuncian al plan que Él tenía para ellos. La adversidad que fue diseñada para acercarse al Señor ha sido desperdiciada al igual que su vida. En medio de la prueba, Dios tiene diseñado para que tú te acerques cada día más a Él. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando estamos en la prueba, cuando no hay trabajo, cuando se nos viene, ¿no es cierto?, la piedra grande encima, es cuando estamos en la dificultad. Es un plan de Dios para que tú te acerques más a Él. Oh Señor, ten misericordia. Cuando algunos de nuestros hijos se enferman, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Señor, ten misericordia, sana a mi hijo. Es lo primero que hacemos. Muchas personas desperdician su vida, avanzan algunos a alejarse cada día más del Señor, avanzan hacia una comunión. Lo segundo, cuando están en la prueba, el segundo caso es que algunos hermanos avanzan más a una comunión profunda con Dios en vez de alejarse como los primeros, ¿no es cierto? La mejor opción es la de acercarnos más a su presencia en medio de la adversidad. Muchas veces cuando estamos en la adversidad, hermanos amados, nos ponemos malos para orar. Empezamos a alejarnos del Señor. Empezamos a ver todas las pifias que hay en la iglesia. Todos los hermanos tienen pifias. Del pastor para abajo tienen pifias. Yo soy el único que está bien. Y cuando empieza a ver ese síntoma es que algo está funcionando mal en tu vida espiritual. Cuando nos acercamos al Señor y entendemos que en medio de la prueba, ¿no es cierto?, la única instancia es que el Señor nos ayude, nuestra fe empieza a crecer. En medio de nuestro dolor, en medio de la prueba, el Señor ha demostrado ser fiel al no hacer lo que deseábamos, sino al cumplir sus promesas y estar con nosotros durante el sufrimiento. En medio de tu sufrimiento, en medio de la prueba, el Señor siempre va a estar contigo. Él no te dejará, Él no te abandonará. El Señor es nuestro sustentador, incluso en medio de esa prueba complicada y difícil que estés pasando. El Señor en medio de la prueba, no como los primeros que se alejaron, sino que los segundos que comprendieron que en medio de la prueba el Señor podía hacer algo maravilloso, nos da una paciencia incansable. ¿Se ha fijado usted que algunos hermanos, cómo pueden resistir tanto? Se le murió un familiar, después se le murió el papá, después se le murió la mamá, después se le murió esto, después quedó sin pega. Y uno dice, ¿cómo puede resistir tanto? Y usted ve de repente a algunos hermanos gozosos, contentos y felices en medio de esas circunstancias de dolor. Es porque cuando el hombre de Dios se empieza a acercar más al Señor, el Señor aumenta la paciencia.
no es impaciente. Y puede ser como este justo Job, que en medio de la prueba, del dolor, de toda la circunstancia complicada, él podía decir: Señor, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que del polvo me vas a levantar. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Cuando nos acercamos al Señor en medio del dolor, en medio de la prueba, el Señor nos da una valentía inquebrantable. Dios, así como exhortó a Josué a esforzarse y a ser valiente, el Señor le dijo que Él lo acompañaría donde quiera que vaya. Hoy día esas mismas palabras que le dijo Josué, hoy día esas palabras son para ti, estimado hermano de Calle B. ¿No es cierto? El Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. En medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de cuando tú vas a abrir la despensa y no hay nada, en medio de esa circunstancia, el Señor te anima, el Señor te fortalece y no te va a dejar solo, triste ni abandonado. Sea bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor nos anima en esta noche a poder, en medio de la prueba, acercarnos más al Señor, para que podamos tener una fe creciente, una fe que crezca en nuestras vidas, en nuestros corazones. El énfasis de esta palabra es poder enfrentar la adversidad con una voluntad sometida a Dios, con una determinación a seguirle. No importa, Señor, porque algunos vienen para aquí, para la iglesia, y algunos se hacen cristianos para que se les solucionen los problemas. Pero el Señor los llama no para que te solucionen los problemas, sino que te llama para darte una salvación eterna, estimado hermano en el Señor. Por eso que a lo mejor tendremos problemas, a lo mejor seguiremos teniendo dificultades, a lo mejor se nos va a enfermar un hijo, a lo mejor algún familiar se va a ir, pero en medio de esa circunstancia a lo mejor vas a quedar sin trabajo, pero en medio de esa circunstancia el Señor al cual nosotros adoramos y servimos, el nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, en medio de esas cosas el Señor no te dejará solo. Sea bendito el nombre del Señor. Y de esta manera entonces, hermanos, que debemos reconocer que nuestra meta es transformarnos de acuerdo a su propósito, para que el Señor, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, podamos llegar a la altura, como dijo el apóstol Pablo. Y para que de su grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Gloria sea al Señor. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Pablo, Esteban, Mónica, como te llames en esta noche, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu prueba, en tu debilidad. Sea bendito el nombre del Señor. Por tanto, cuando estés ahí, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, puedas decir: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Sea glorificado en esta noche el nombre del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Quién puede decir en esta noche? En las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Póngase de pie, por favor. Estimados hermanos, a esta prueba se nos da muchas veces la opción
de rendirnos ante la voluntad de Dios, pues sabemos que usará cada prueba para nuestro bien, o podamos alejarnos del Señor, o vivir en rebelión y desperdiciar nuestra vida. Creo que la palabra del Señor hoy día nos dice, en medio de la dificultad, en medio de la debilidad, en medio de las pruebas, en medio de las afrentas, en medio de las necesidades, en persecuciones, en angustia, puedas decir, soy débil, entonces soy fuerte. Yo creo que más de alguno de mis hermanos de Calle B ha pasado o ha estado en circunstancias complicadas y difíciles. Qué terrible, hermano, cuando viene la prueba. Qué terrible cuando viene la situación complicada de la enfermedad. Qué terrible cuando algún hermano ha quedado sin trabajo. Qué terrible, hermanos amados, cuando de repente viene alguna circunstancia económica sobre nuestras vidas. Qué terrible, hermanos amados, cuando el matrimonio se destruye. Qué terrible es porque verdaderamente se nos viene una problemática y una roca sobre nuestras vidas y no vemos por ninguna parte la salida de escape. Pero en esta noche el Señor tiene una palabra para ti. En medio de la prueba que estés viviendo, en medio de la dificultad que estés viviendo, en medio de la circunstancia difícil que estés viviendo, puedas decir, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré. Cuando soy débil, cuando estoy destruido completamente, el poder de Cristo va a reposar sobre ti y el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a moldear y al final, después de esa prueba, va a salir en victoria, porque cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Quiero que levante su mano, por favor. Padre Celestial, oramos por mis hermanos de Calle B, Señor. Quizás más de alguno está pasando esta circunstancia del apóstol Pablo. Quizás con más de alguno está pasando la adversidad, la prueba, la circunstancia difícil. Se ha venido la noche encima sobre nuestras vidas, Padre mío. No vemos la salida por ninguna parte y la prueba viene y no podemos ver, Señor, Padre mío, el sol salir, Padre Celestial. Pero permítenos en esta noche comprender esta palabra, Señor amado, porque tú te glorificas, tú, Señor amado, te muestras potente en nuestras vidas, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio cuando estamos solos y no tenemos ninguna salida. Tú te haces fuerte en nuestras vidas, Padre Celestial. Queremos en esta noche que repose sobre la vida de mis hermanos. Llévate toda pena, llévate toda tristeza, llévate toda dificultad, llévate toda adversidad, llévate toda maldición, Señor amado, Padre Celestial, para que en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio de la situación difícil, económica, emocional, Padre mío, en la circunstancia material que sea, Padre, en medio de esa circunstancia, tú te glorifiques en la vida de mis hermanos. No los dejes solo, no nos dejarás triste, no nos dejarás abandonado. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Señor. Oh, como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Oh Padre mío, Señor, en medio de nuestras debilidades, tú hágaste fuerte sobre nuestras vidas. No nos dejes, Señor, Padre mío, que reneguemos tu nombre, Padre Celestial. Señor, todo lo contrario, en medio de la prueba, aumentanos nuestra fe. En medio de la prueba, aumenta la paciencia, Señor amado. Hoy es que no resisto más, Señor. Es que no resisto más, Señor. Aumenta la paciencia, Señor. Aumenta la fe, Padre mío. Porque después del invierno, Señor, sale el sol. Después de la tempestad viene la calma, Señor amado. Y en estas circunstancias de la prueba, oh Señor, tú estás moldeando nuestro carácter para que, Señor amado, tú seas glorificado en nuestras vidas. No sea yo, Señor amado. No sea, Señor bendito, Edwin Montesino. No sea fulano o sutano. Cristo en nosotros, potenciando nuestra vida para que toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y toda la alabanza nunca sea de nosotros, siempre sea de ti. Oh glorioso Señor, santo Dios, bendito Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Te glorificamos, Señor bendito. Oh Padre, en medio de la dificultad, trae la calma, Señor.
Padre celestial, en medio de las circunstancias, Señor, da la paciencia al que está pasando la prueba. En medio del dolor, Padre mío, trae sanidad a ese corazón triste y desconsolado. Gracias, Señor. Padre, en medio de la situación difícil, Señor, si hay algún hermano que está sin trabajo, Señor, Padre celestial, oh Padre mío, por misericordia, da un trabajo, abre una fuente de trabajo, Señor. Padre, mis hermanos, Señor, o mis hermanas que están solitas, Señor, viviendo unas circunstancias complicadas y difíciles, Señor, tú seas su esposo, tú seas su protector, tú seas su guardador, Señor amado, tú seas su sustentador, Padre celestial, en medio de la prueba, Señor amado, en medio de la dificultad. Gracias, Señor. ¿A quién iremos, Señor bendito? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién pediremos? ¿Qué puerta tocaremos, Señor amado? Pedro el apóstol nos deja claro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Oh, gracias, Señor, por esta palabra. Señor amado, que recaiga en lo más profundo de nuestros corazones. Y el que no está pasando ninguna circunstancia difícil, Señor amado, que esta palabra sea de advertencia, Señor amado, para que cuando venga la prueba, Señor bendito, esté fundamentado en ti, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.